Ya, estamos grabando. Buenas tardes a todos y todas. Este es el auxiliar 4. Como se dijo en el foro, el tema es de estimación de precios con redes neuronales, o algunos llaman predicción. Em, y lo que vamos a hacer es tener una base de datos que tenga datos de específicamente celulares, que es el producto que vamos a ver, pero podría ser cualquiera, al final el ejercicio es el mismo. Em, y vamos a tener las características de estos productos, y vamos a tener el rango de precio de lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer es, tal como vimos en la clase pasada, las redes neuronales pueden hacer regresiones tanto lineales como no lineales, y también clasificaciones tanto lineales como no lineales. Entonces esto va a ser un proceso, va a ser un problema de clasificación, porque vamos a dar, el modelo va a predecir o estimar entre qué rangos de precios está un celular, o sea, las gamas de precios está bajo, medio, medio alto y alto, si no me equivoco. Eh, entonces va a ser, como ya dije, un proceso, un problema de clasificación no lineal, donde las entradas, a diferencia de la clase basada donde eran solamente dos entradas cuando se vio como cuando eran más variables, acá son 20, y por lo mismo es un proceso son funciones no lineales, hay muchas entradas, pero es el mismo ejercicio. Ya, entonces partamos. Los datos, eh, el problema está en Kaggle. De hecho, el profesor trabaja mucho con esta página, no sé si alguna vez se lo mencioné. Es una página donde hay problemas, bases de datos, y las personas compiten por obtener mejores resultados. Y, y bueno, es un bastante buen resumen de la página. Hay problemas de clasificación, de regresión, de segmentación, hay de todo un poco, y hay muy buenos datasets. Y también hay códigos, lo que es bastante bueno porque uno puede revisar código de otras personas. En este caso vamos a ocupar un dataset que, como habíamos dicho, es de precios de teléfonos móviles. Eh, y acá uno lo puede descargar tanto unos para datos para entrenar como para testear. En este caso no vamos a descargarlos para test porque no vienen con el precio. Probablemente era una competencia donde uno tenía que entregar el precio predicho, y ellos te decían si uno lo había hecho bien o mal, pero el dataset de test no viene con el precio, así que vamos a ocupar solamente el de train. Yo ya lo tengo en una carpeta. em, Entonces, voy a correr esto, y antes voy a ver si es que... si estoy ocupando GPU. Cuando ocupen Colab, o quizás eh, algún otro notebook o alguna página donde puedan tener notebooks, asegúrense si están ocupando GPU para que sea más rápido, para que corra más rápido. En el caso de Colab es en Edit, y ahí uno pone la GPU. Entonces, el notebook actualmente corre con GPU, entonces voy a iniciarlo. Voy a ocupar las librerías que ya habíamos explicado en el primer auxiliar: Pandas, Matplotlib, Seaborn. em, Así que esa solamente la voy a importar sin decir más información. Entonces la primera parte de este auxiliar es cargar los datos, que como ya vimos están acá en la página de Kaggle. Em, Crear un data frame con estos datos, donde las columnas son las características de los celulares, y las filas, cada fila es un modelo de celular donde se tienen las características y también se tiene el valor. El dato a estimar se llama price range, y esto indica el rango de precios. De hecho, acá están todas las características, pero son características técnicas de un celular, como la potencia de la batería, si tiene Bluetooth o no, si es que tiene 4G o no, los píxeles de la pantalla, el alto y el ancho, la memoria RAM en bytes, y muchas más. Entonces, la última que se explica es la que más nos interesa, es la que queremos
es la que queremos estimar o predecir, que es nuestro target, que tiene un valor 0, 1, 2 o 3, dependiendo del rango de precio del celular. Y esto es lo que nosotros vamos a querer predecir. Acá todo va a ser llevado a números porque, como dijimos en algún auxiliar pasado, la red por dentro trabaja solo por números. Aunque uno tenga variables que tengan texto o algo por el estilo, la red recibe números y entrega números. Y todas las operaciones dentro del backpropagation, la optimización, todos son solo números. Entonces 0 si es que es de gama baja, gama media es 1, gama alta es 2 y gama muy alta es 3. Entonces, en la primera parte tenemos que obtener los datos, entonces voy a anclar esto con voy a anclar el notebook con mi Drive para poder obtener los archivos, porque dejé los archivos en una carpeta. Eh, y de hecho no tengo que acceder a mi Drive desde el mismo Drive para ver dónde dejé la carpeta, porque acá hay que poner el path. Lo que voy a hacer es irme acá, ir a Drive y acordarme a My Drive. Voy a ir a una carpeta que tengo de este año, tengo una carpeta por este ramo y tengo una carpeta por este auxiliar. Y voy a ir bueno, la carpeta basta. Voy a ir a la carpeta y le voy a hacer un copy path. A ver, veamos si se copia bien. Y voy a cerrar la carpeta. Entonces ahora tengo el path de donde quiero sacar mi archivo. Entonces lo que hago es voy a ocupar la función read CSV, que es de pandas, de la librería pandas, para obtener un data frame, una clase data frame con la información que hay en un CSV. Entonces voy a correr esto y ahí le puse head para que me muestre las primeras cinco columnas, las primeras cinco filas, perdón, del dataset. Y ahí podemos ver lo que ya sabíamos, que hay cierta cantidad de columnas. Si es que quiero tener otro tipo de información, puedo, por ejemplo, poner info y saber que todas las columnas son numéricas, si bien hay algunas que son float y algunas que son int, todas son numéricas y no hay valores nulos. Y hay 2000 filas, o sea, tenemos 2000 modelos de celulares con todas sus características em, y el rango de precios para cada uno de estos celulares. Entonces tenemos información suficiente para entrenar algo. Em, Entonces, esa era la primera parte, era solamente pasar de un archivo CSV a tener nuestro data frame train. Así que voy a cerrar esto y pasamos a EDA. EDA fue el auxiliar 2, así que vamos a repetir cosas muy parecidas a las que fueron el auxiliar 2, hacer una correlación entre los datos em, y ver cuáles son las variables que más nos pueden servir para un modelo y si es que hay variables que realmente tienen una conexión con el modelo, una correlación o algo por el estilo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar este data frame train, vamos a sacar su correlación. De hecho, si yo lo hago acá, eh, obtengo al tiro una matriz, pero el resto del código que está ahí es para mostrarlo de forma visual. Porque acá si pongo a un objeto de clase data frame, puedo hacerle la correlación, que es una función interna, y me va a dar los números de la correlación y todo, me va a dar la matriz cruzada, me va a cruzar las columnas y ver qué columna tiene correlación con otra y qué valor. Recordemos que una correlación en valor absoluto cerca del 1 es una correlación fuerte y una correlación cercana a 0 sería una correlación débil. El signo depende si son proporcional o inversamente proporcional las variables de las que estamos sacando correlación. Em, Entonces, agarramos la matriz de correlación y lo que vamos a hacer es visualizarlo con Seaborn en un heatmap. Entonces, lo podemos visualizar de esta forma. Y ahí podemos ver que price range, que, que nos sale al final, tiene
tiene correlaciones altas con algunas variables y una correlación muy cercana a cero con el resto. Entonces podemos ver que hay una, hay una variable con la que tiene mucha relación, de hecho, mucha correlación, y hay algunas, hay como tres variables que tienen un poco y todo el resto es básicamente indiferente. Y es interesante porque vamos a ver cuál es la variable con la que tiene más correlación y si es que se ajusta a lo que nosotros pensábamos o creíamos quizás de los celulares. Entonces lo que voy a hacer es ordenarlas en orden. Eh, bueno, eso fue un poco redundante, ordenarlas. Y podemos ver que la memoria RAM, la cantidad de memoria RAM es lo que tiene más correlación. Y una correlación proporcional. O sea, a mayor memoria RAM, al parecer, mayor es el rango de precio. Esto puede ser porque las compañías lo ponen o porque los usuarios lo desean, no sabemos, pero esto igual puede servir para hacer ciertos estudios. También el poder de la batería. Ahí también uno tendría que ver si es que tiene que ver porque los usuarios lo piden o porque la batería es necesaria para alimentar, no sé, todas las funciones que puedan tener los celulares de gama muy alta, por ejemplo. Em, bueno, y hay muchas variables de las que no se tiene una gran correlación, por ejemplo, el Wi-Fi, Bluetooth, probablemente no es muy importante y no nos dice mucho de la gama del celular. Impresionantemente el número de núcleos tampoco, tampoco dice mucho del celular. Supongo que porque hay marcas que tienen menos núcleos, pero los núcleos son potentes, entonces no hay problema con eso. Em, bueno, entonces podemos graficar las variables que dice que tiene una menor correlación, o una mayor correlación, mejor dicho, para ver si era cierto o no. A ver, pero antes de la correlación lo que podríamos hacer es graficar. No, vamos al tiro con las variables que tengan una mayor correlación. Entonces tenemos Seaborn y podemos hacer un boxplot. Podemos cruzarlo de distintas formas. Podemos hacer un scatterplot, pero la cosa es cruzar las variables que tengan una mayor correlación para ver si se cumple, porque al final el modelo va a ver estas correlaciones y estos datos, entonces vamos a ver si es que el modelo podría entender cómo hacer una regresión o relacionar los datos. Entonces era price range, price range, y partamos al tiro con la que tenía más correlación. ¿No? Que era la memoria RAM, que se llama RAM, y tenemos que entregar el data frame, que le habíamos puesto data frame train. Entonces, solamente con esto tendríamos el gráfico. Bueno, y ahí podemos ver que evidentemente, tal como dice la correlación, tal como decía la matriz de correlación, son proporcionalmente, tienen una relación directamente proporcional. Y bueno, la correlación es bastante alta. O sea, si nos dicen el rango de precio, podemos asumir cuál es cuál es la memoria RAM que tiene el dispositivo. Y lo mismo también cuando sabemos la memoria RAM, podemos suponer cuál es el precio, el rango de precio, que es de hecho lo que va a hacer el modelo. Lo que hace el modelo es que va a tener un rango de precio y con eso va a suponer o sea, va a tener un rango o un valor de RAM y va a suponer sería el valor del precio. Pero veamos otra de las variables para asegurarnos o poder comparar y visualizarla antes de partir el modelo, porque igual uno se puede encontrar con cosas interesantes. Entonces podemos hacer de nuevo un boxplot, pero ahora cambiamos la memoria RAM al battery power, que está acá arriba. Battery power. Y este decía que tenía menos correlación, de hecho mucho menos, 0.2 comparado con 0.9. Probablemente sea un poco, pero se debería notar que hay como cierta correlación. Y ahí se ve que por lo menos hay algo de correlación
no le achuntaríamos a todos si tuviéramos solamente esta variable, pero la variable da algo de información, quizás sobre todo con los valores más bajos de uno y más altos del otro. Eh, pero claramente, tal como dijo, tal como se entiende de la matriz de confusión, donde se da mayor información es en la memoria RAM. También podríamos hacer lo mismo, pero para una variable que tenga muy poca correlación, eh, para ver si están así. Entonces, vamos ahora a agarrar una variable con muy poca correlación. Voy a reseñar este código y voy a agarrar las variables más cercanas a eh, el clock speed. Al parecer no afecta mucho el clock speed. Y ahí se ve que los promedios están bastante cercanos y no afecta mucho esa variable, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con la memoria RAM. Algo que me faltó hacer y uno cuando está en el EDA lo debería hacer es ver cuál es la distribución o cómo se organizan los valores de nuestra variable objetivo. Entonces lo que voy a hacer es un distplot para ver la distribución, para tener un histograma de nuestra variable objetivo, data frame train, ¿tá? Y nuestra variable objetivo ahí está abajo. Y bueno, este dataset ya venía están balanceados los datos, se tiene la misma cantidad de cada una de las clases, entonces no habría ningún problema. Pero si estuvieran desbalanceados tendríamos que hacer algún proceso para desbalancearlos, o sea, para balancearlos, que probablemente se explique en otro auxiliar donde tengamos un dataset que tenga ese problema. De hecho, otro problema que no tiene este dataset es que no hay valores nulos, entonces tampoco hay que hacer la limpieza. Ya bueno, pasamos de LEDA, donde podemos hacer la correlación, sabemos cuáles son las variables que más se correlacionan, entonces, por ejemplo, acá no hay muchas variables, pero si tuviéramos 1000 variables o 100 variables, que es lo que pasa más en la vida, en la industria, podríamos saber cuáles necesitamos y cuáles no. Pero por ahora podemos ocupar todas porque son 20, entonces no hay problema. Entonces, símbolo gráfico, la correlación, entendemos cuál es la distribución de los datos, sabemos que están balanceados, entonces podemos ir al preprocesamiento. En el preprocesamiento tenemos que, bueno, filtrar los datos que no aportan información. No tenemos IDs, ni llaves, así que no necesitamos borrarlo, pero sí necesitamos separar los datos de entrenamiento y validación y necesitamos normalizar los datos eh, para entregárselos a la red. Em, Entonces, no sé qué tanto ha explicado el profesor en clase, pero solo para que estemos hablando el mismo idioma, cuando uno tiene cierta cantidad de datos para entrenar, lo que uno hace es separarlos en entrenamiento y test, o lo mejor que se puede hacer es separarlo en entrenamiento, validación y test. Entonces, uno son los datos de training con los que se entrena la red y los que entregan el error y la red se optimiza en base a esos datos. Estos son como los que dan feedback a la red para que el algoritmo de optimización encuentre los pesos ideales. Validación es para elegir cuál época o cuál de las iteraciones del modelo es la que mejor funciona. Y test no se ocupa solamente al final, cuando ya tenemos la red que obtuvo mejores resultados para validación, pero no se entrenó con validación, se entrenó con training, pero tiene mejores resultados para validación, eh, se prueban con testing. ¿Y cuál es la lógica de esto? Poder generalizar, porque las redes la idea es que generalicen, no que se aprendan los datos de memoria o algo por el estilo. Entonces, si es que solamente fuera con un set de entrenamiento, en la red se aprendería perfectamente el set de entrenamiento porque
para eso está la red tiene la capacidad de optimizar sus pesos para ajustarse a ciertos datos, pero la gracia es que lo entrenamos con unos datos, pero esperamos que tenga mejores resultados en otro tipo de datos y después los probamos con los datos finales. Entonces, cuando la red ya se sobreajustó, porque es algo inevitable, porque la red tiene la capacidad de sobreajustarse, nosotros no nos quedamos con esas generaciones, con esas épocas, sino que nos quedamos con la que hasta cierto punto había logrado generalizar lo suficiente. Em, bueno, entonces vamos a dividir los datos en training y validation, em, y vamos a normalizarlos también. Eh, Entonces primero los separamos y después normalizamos, porque los datos de training son los con los que tenemos que normalizar. Eh, entonces vamos a tener nuestros datos de entrada, que ¿cómo se llama? Training. Sí. Train. Eh, y vamos a agarrar todas las columnas menos la última. Entonces debería ser así. Menos uno si no me equivoco. Perdón. Así, todo hasta menos la última. Y nos quedamos con los valores. A ver, igual voy a ver que lo está haciendo bien por si acaso. Ya sí, porque primero son las filas, entonces agarré todas las filas y después son las columnas y nos quedamos con todas las columnas menos la última. También pude haber hecho esto y hubiese sido lo mismo. Pero como si es que uno no sabe qué cantidades son, mejor uno pone menos uno y como que se da la vuelta al índice. También me puedo haber quedado con menos filas, por ejemplo, si yo me quedara solamente con la fila, con la primera fila, sería esto, pero lo veo como una serie. Si me quedo con la primera y la segunda, me muestra eso. Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora es quedarnos con todas las filas y quedarnos con todas las columnas menos la última. O sea, esto. Ya, perfecto. Pero nos vamos a quedar con los valores. Vale. Que si lo hacemos con los valores, debería haber dejado esa celda ahí. Si lo hacemos con los valores, es un NumPy array, que es una matriz. De hecho, le puedo... ya, perfecto, es una matriz, lo voy a sacar. Entonces es nuestro vector de datos de entrada. Y nosotros también necesitamos un vector de datos de salida, que es, bueno, esto mismo, pero solamente con el último dato, que si pongo menos uno es el último dato, si pongo menos 2 es el antepenúltimo, y así. Entonces ahí ya tengo los dos vectores y puedo separar en validación y entrenamiento. Entonces lo que voy a hacer es x train, x val, train, igual, y voy a ocupar esta función de acá, train test split, que uno dice qué porcentaje de datos de entrenamiento quiere y qué porcentaje de datos de validación o test quiere, y nos divide en distintos sets, uno de entrenamiento y uno de validación. Em, entonces uno da el X y el Y, y tiene esta entrada que se llama test size, ahí me lo completó y ahí uno lo da en razones. Entonces quiero, o sea, en porcentajes quiero que el 20% sea test. Podemos ponerle random state para que cuando alguien repita este experimento le salga exactamente el mismo set de entrenamiento y de validación. Entonces si hago todo esto junto, ahora yo puedo agarrar los datos y van a ser distintos datos tanto para training como para validación. Estos son unos datos. También tengo
las clases para cada uno de estos datos. Eh, ya, perfecto. Em, y lo que vamos a hacer ahora es, ya que los dividimos, podemos los datos de entrada, escalarlos, normalizarlos, ya que sus valores tienen que estar entre -1 y 1 idealmente. Entonces hay muchas de las entradas que no tenían valores de ese estilo y lo que podemos hacer es ocupar algunas funciones, por ejemplo, de scikit-learn. Scikit-learn tiene toda una sección de preprocesamiento y una de las funciones que se puede ocupar es standard scale, que está acá. También hay escalamiento por máximo y mínimo, hay normalización, hay row scale, scaler y otros métodos distintos. Dejé el link de scikit-learn acá. Y acá están muchísimas funciones que hay para preprocesamiento. Acá está, preprocessing and normalization. Ya, perfecto. Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Entonces vamos a correr esto, que es nuestra clase estándar Scalar. Y lo que vamos a hacer es ajustarlo con nuestros datos de entrenamiento. Entonces ponemos fit y se va a ajustar para nuestro dato de entrenamiento y vamos a ocupar la misma función para, perdón, es fit transform. Creo que ambas funcionan. Fit, fit transform, y eso debería funcionar. Y ya que le hicimos el fit transform y ya funciona bien, hacemos lo mismo pero con los datos de validación, pero o sea, no exactamente lo mismo, de hecho, solamente transform, porque necesitamos que todo sea ajustado a los datos de entrenamiento. Entonces ahí tenemos val y val. Entonces los datos de validación van a ser un poco más parecidos a los de test porque eh, el, el escalamiento fue ajustado solamente para los de entrenamiento. Entonces, si hubiera un problema, nos daríamos cuenta con los de validación, como por ejemplo si había muchos outliers en el set de entrenamiento y no en el de validación. Em, y lo último que hay que hacer, bueno, podemos mostrar de hecho los datos de entrenamiento y ya no tienen las escalas que tenían antes, probablemente sean valores mucho más bajos, ahí se puede ver, todos muy cercanos a valores ya normalizados, casi todos entre 1 y -1. Hay algunos valores que se pasan un poco, pero están en la escala de SA. Y eso es lo que se tenía que hacer para las entradas. De hecho, le puedo poner algo así como entradas. Pero también para las salidas se tiene que hacer cierto preprocesamiento. Eh, Salidas. Para la salida, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos este tipo de vector que tiene valores entre 0 y 3, si no me equivoco. Em, y lo que nosotros queremos hacer es que cada ítem no sea un valor, porque acá, por ejemplo, si nos vamos al ítem, no sé, 7, vamos a tener un valor que va a ser 2, pero no queremos que eso pase porque queremos que la salida de nuestra red esté también en valores entre 0 y 1. Entonces lo que vamos a hacer es que ese valor 2 no va a ser un valor 2 sino que va a ser un vector de largo 4 donde el índice 2 va a tener un 1. Y esa va a ser lo que queremos que nuestra red entregue. Para problemas de clasificación multiclase, lo que se hace es que la salida es un vector del largo que sea el número de la clase y que tiene un 1 en el índice del número de la clase. Si tengo 5 clases y, por ejemplo, la clase 4 es la que quiero que prediga en un ejercicio, en el índice 4 va a tener
o en el valor número 4, que hace el índice 3, va a tener un valor 1 y en todo el resto va a tener el valor 0. Ya, y cómo hacemos eso? Nosotros vamos a ocupar una función en Keras, en NumPy utils. Tiene una función que es toCategorical, si no me equivoco. toCategorical. Acá, ahí está. toCategorical. A ver si me autocompleta. toCategorical. Y le puedo entregar un vector como el que tenemos de eval. Y entonces, si es que me voy al vector 7, por ejemplo, que es el que habíamos visto, o sea, el valor 7, en el índice 2, que es el valor 3, tiene un 1 y todo el resto tiene un 0. Entonces la salida de nuestra red va a estar adecuada a esto y la salida de nuestra red va a tener un largo 4. Eh, entonces voy a corregir ambos vectores. Voy a cambiarles sus valores así, tanto para validación como para train. Train, ya perfecto. Y ahí eso sería por el preprocesamiento y ahora ya podemos partir a correr el modelo. Voy a cerrar esta parte de acá de preprocesamiento. Modelo. Esto va a ser similar a lo que hicimos el auxiliar pasado, pero con más opciones. Acá dejé opciones de optimizador y dejé algunos dibujos para que sea más fácil la conversación, porque como ya hemos hablado el auxiliar pasado, los pesos de la red son capaces de ajustar regresiones no lineales y lineales, también problemas de clasificación, pero estos pesos tienen que ajustarse para eso. Y lo que ocurre no es nada más ni nada menos con procesos de optimización donde los pesos tienen que tener los valores que minimicen el error de las entradas con la salida. Y bueno, tal como en muchos procesos de optimización que ustedes probablemente ya han visto, hay un step que uno puede dar y si recuerdan de los cursos, cuando uno tiene un step muy grande, a veces no llega al óptimo, y si uno tiene un step muy chico, a veces se queda atascado en mínimos locales, lo que es muy típico, o simplemente tarda mucho en llegar a un óptimo. Y acá hay algunos dibujos que no explican muy bien esto, el learning rate, que sería el step. Si uno tiene un learning rate muy bajo, se demora mucho. Si es que es adecuado, llega a nuestro mínimo y eso significa que los pesos tienen los valores, unos valores buenos que se ajustan al modelo y obtenemos un resultado favorable. Pero cuando el learning rate es muy alto, a veces descendemos muy rápido y tenemos errores muy bajos en un momento, pero nunca llegamos a errores bajos al final eh, porque es más difícil, por lo general los mínimos, si es que uno tiene un avance tan largo, no va a ser capaz de llegar a ese mínimo, sino que va a ir saltando en la dirección del mínimo, pero sin llegar al mínimo, que es lo que pasa cuando uno tiene un learning rate muy alto, como en estos dibujos muestran. Y acá hay unos gráficos que muestran cómo el error va cambiando según el learning rate, como por ejemplo, si tenemos un learning rate muy alto, vamos a bajar el error rápido, pero en la siguiente época nos vamos a quedar estascados. Y si tenemos un learning rate muy bajo, va a ir bajando muy lentamente el problema y a veces también se puede quedar atascado, si es que hay un mínimo local o algo por el estilo. Y con un learning rate bueno, no es lo más rápido, pero llega al mínimo error, que eso es lo que queremos. Eh, Acá dejé varias opciones que les pueden servir en tarea o bueno, sobre todo en la tarea que deberían lanzar, ojalá esta semana, el profesor. Eh, y dejé algunos muestros de códigos para las funciones de pérdida, para los callbacks, que en este caso sería el early stopping, del que hablé la semana pasada, pero no lo mostré. Y también están los checkpoints y están las funciones de pérdida. Eh, hay funciones que modifican el learning rate y están los optimizadores que reciben el learning rate.
Entonces voy a darle una pasada muy rápida y vamos a entrenar y tener resultados. El early stopping nos permite terminar un entrenamiento antes de que termine la cantidad de épocas, y eso es debido a que nosotros le damos una función de pérdida, por ejemplo, val loss, que es el error que se tiene para los datos de validación, y decimos que si no mejora en 30 épocas, acá hay un 30, puede ser cualquier número, termina el entrenamiento. El checkpoint lo que hace es que podemos guardar los modelos en alguna carpeta, podemos guardar los mejores, acá está true, save best only, pero también podríamos guardar todas las épocas y que queden ordenadas para que las vayamos probando. Acá, por ejemplo, está que se guarde la mejor, y acá, de hecho, está el nombre con el que se va a guardar la mejor, está la carpeta donde se va a guardar, y está el path, que es el mismo que estoy ocupando para los otros problemas, o sea, para todo este auxiliar. Se guarda el mejor en relación a su val loss y mínimo, tiene que ser mínimo. O sea, el modelo que obtenga un menor error en validación va a ser el error que se guarde. La función de pérdida, puse funciones que tienen que ver con clasificación en multiclase. Estaba categorical cross entropy o sparse categorical cross entropy. Em, Están los optimizadores, que está Adam, que es muy típico, y, y también está SGD, que es Stochastical Gradient Descent, creo, descendiente de gradiente estocástico. Ya no le da un learning rate. Es el algoritmo de optimización con el que buscamos tener el mínimo, los mejores pesos para minimizar el error. Y también existen ciertas funciones para modificar nuestro learning rate, porque así como ustedes ven que el learning rate alto logra llegar rápido a un bajo valor, pero nunca a un valor ideal, lo que muchos algoritmos hacen es partir con un learning rate alto y después descender su valor. Entonces daría este primer salto muy bien y después bajaría el learning rate para lograr un buen error. Entonces vamos a correr esto. Tengo comentados algunos, pero se puede ocupar cualquiera de estos y modificar sus parámetros. Entonces tengo Adam para ocuparlo, y tengo categorical cross entropy en las funciones de pérdida. Pero podrían ocupar cualquiera de estos y cualquiera de los otros que dejo en los links. Entonces creemos un modelo. Em, ya habíamos hablado la semana pasada cómo funcionaba esto de sequential. Está sequential. Y al model le vamos agregando capas, tal como si fuera una lista, por ejemplo, y le vamos a agregar capas dense, que son las capas de la feedforward, son solamente neuronas en una dirección. Entonces le vamos a agregar una capa dense. Podemos ocupar cualquier cantidad de capas, por ejemplo, pueden partir siendo 100. Pero lo que se da es que el número de capas va disminuyendo a medida que uno avanza, porque de otra forma perderíamos información o sería más difícil. Al final, la capa que tenga menos neuronas va a ser el cuello de botella por donde tiene que pasar toda la información. Em, input, input dim. eh, Tenemos 20 valores. Entonces sería input dim 20. Después vamos a poner, por ejemplo, una capa, vamos a poner 50 neuronas. Y ya no necesitamos decir cuál es la dimensión de entrada, pero sí podemos poner el activation, la función de activación, que la semana pasada ya tenía un problema con esto porque no había puesto ReLU en las capas intermedias, sino que había puesto softmax, y eso lo hacía más difícil porque ReLU es lo típico y lo que se ocupa en las capas intermedias funciona muy bien. Acá podemos poner, por ejemplo, 30, y recordar que nuestra última capa tiene que tener 4 valores, no uno como en los casos pasados.
Y como tiene que tener valores entre 0 y 1, nosotros ponemos softmax para que... eh, eh, sí, creo que sí, debería ser softmax, sí. A ver, y ya tendría el modelo. Model, podemos hacer un compile. Compilamos el modelo y ahora le damos la función de los, que le habíamos llamado los, y también le damos nuestro eh, optimizer, que le habíamos llamado OPT, que también se pueden escribir por texto. También uno podría poner, por ejemplo, ya lo habíamos hecho antes, le puedo poner uno Adam, por ejemplo, pero la gracia de ponerlo de la otra forma es que uno le puede variar, acá uno le puede variar el learning rate o cosas por el estilo. Y metrics, que como estamos en un proceso de, o sea, en un problema de clasificación, ponemos accuracy, que sería casos detectados menos casos totales. Entonces podemos compilarlo y podemos hacerle un summary. Model.summary para que nos muestre cómo quedaron las capas. Entonces nos muestra que tiene 8000 parámetros, que serían 8000 pesos. Mm, Una capa de 100 neuronas, después 5, después 3 y después 4. Los parámetros que hay por cada capa y todas las capas son dense. Y después podemos entrenar el modelo. Podemos entrenarlo con la cantidad de épocas que queramos. Los callbacks se llaman de esta forma. Podemos poner si queremos que nos entregue y nos printe los resultados o no. Está que sí. Le entregamos el set de validación y el set de entrenamiento y le entregamos las épocas, que la variable le llamé max epoch, porque si es que el learning stopping lo para, no va a ser la cantidad de épocas que se entrenen, sino que son si es que el learning stopping no la para, sería el máximo que podemos entrenar. Puse 100, pero podría ser cualquier número. 100 debería ser rápido. Así que veamos si es que se alcanza el error o un error bueno. Eh, Bueno, el accuracy ya llegó a 1 en entrenamiento, lo que es bastante bueno, pero en validación bajó muchísimo. Ah, mentira, mentira, perdón. Estaba viendo el val loss, no el accuracy. El val accuracy es bueno es también bueno, pero menos bueno, lo que tiene sentido porque existe el overfitting, se ajustan los datos y de hecho ahora vamos a poder graficarlo y entender como por qué los datos de entrenamiento se obtienen mejores resultados y que uno puede hacer. Pero antes quería mostrar esta imagen que la encontré muy muy buena, que explica el underfitting, el optimal fitting y el overfitting. Underfitting sería que el modelo no entrena lo suficiente. En una regresión sería que los datos no, que la línea no sigue los datos. En una clasificación sería que también la línea quizá es muy simple y no entiende los datos. Y cuando vemos la función de error, es básicamente que el error es alto. El optimal fitting es que la línea logra generalizar perfectamente. En clasificación lo mismo, es como la línea entiende cómo funcionan los datos y el error es, entre validación y train es similar. Por lo general, si el error de validación y train es similar, significa que está generalizando y no aprendiendo más de uno que del otro. El overfitting es cuando se tiene un muy bajo error de entrenamiento, pero un alto error de validación. ¿Qué significa esto? Que aprendió muchísimo los valores de entrenamiento, pero poco los de validación. ¿Y cómo pasó esto? Porque se lo aprendió básicamente de memoria. Entonces, en este dibujo se ve que la línea, en vez de seguir entendiendo los datos de una forma generalizada, se aprendió como de memoria los valores de entrenamiento. En clasificación lo mismo. Bueno, y lo que ya había hablado del gráfico de los errores. Acá dejé el código listo para que corramos y veamos cómo funcionó, cómo se movió la curva de accuracy y de loss. Y podemos ver lo que pasó, que entrenaron bastante bien hasta cierto nivel,
pero después de cierto nivel lo que pasa es que hay un overfitting. ¿Y qué es lo que uno hace? Uno no se queda con el último modelo, sino que uno intenta quedarse con el mejor modelo, el mejor modelo de validación o sea, sí, eso mismo, el mejor modelo para validación, para los datos de validación. Em, de hecho, voy a ponerle una paciencia más alta al callback, al early stopping. Voy a poner, no sé, 50. Y voy a correr el modelo de nuevo. Quiero ver qué tanto más va a avanzar. Y quiero ver si es que el error de accuracy disminuiría en las siguientes épocas. Porque a ver cuántas épocas duró ahora. Duró hasta las 68. Antes había durado, también como está esa misma cantidad. Eh, ya corramos esto y visualicemos. Mm, Qué raro para hacer un plot. No se debería demorar lo que se está demorando. A ver, ahí está. Ya, buenísimo. Creo que siguió un poquito más que la vez pasada y lo que pasó fue que validación de hecho empieza a funcionar peor, ni siquiera se estanca, sino que empieza a funcionar peor en los. Em, entonces ahora vamos a revisar el último modelo y compararlo con el mejor modelo. El mejor modelo sería probablemente el que está en la época 10 o 20 quizá o por ahí, y el último modelo el que está en la época 68. O sea, sí, en la época 68. Entonces vamos a agarrar el model, que era como se llama nuestro modelo, y quedó entrenado con la última, claramente. Em, y podemos ver cómo funciona, eh, el error que tiene 0.24, tiene una accuracy de 92 y la matriz de confusión funciona relativamente bien. Eh, a ver, pero si vamos al mejor modelo, a ver, debería funcionar un poco mejor. 0.15, ¿y cuánto era este? 0.24. Sí, el error es menor, pero no se logra ver suficiente la diferencia. Así que, a ver, voy a subirle más época a ver si es que a ver si podemos hacer que los datos se sobreajusten un poco más para, para que se entienda aún mejor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a subir la cantidad de épocas. em, a, no sé, 200 y, em, y le voy a quitar el stopping. Entonces voy a correr el modelo y veamos si logramos sobreajustarlo un poco más. Uy, eh, ya le voy a poner una paciencia muy grande quizá. A ver, ahí está entrenando. Veamos si se sobreajusta lo suficiente. A ver, veamos los gráficos. Bueno, ahí descendió un poco, pero lo que está pasando es más que pierden error, pero en accuracy igual sigue suficientemente bien. A ver, de hecho, si corro esto, quizá el problema es muy simple como para ver una diferencia muy grande, pero por lo menos en el error es 0.33 y acá debería ser 0.15.
acá en 95, 93, funciona, bueno, la cosa es que funciona mejor cuando uno se queda con el mejor modelo, o sea, con el modelo que funciona mejor para validación que con el último modelo que uno entrenó. Em, bueno, y uno puede cambiar cualquiera de estas métricas, por ejemplo, si uno le pone podemos hacer ejercicios como, voy a volver como esto estaba, quizás 30, y el número de épocas también lo voy a volver como estaba 100. Podemos hacer ejercicios como qué pasa si el learning rate es muy alto. Si el learning rate, acá estamos ocupando ADA, si el learning rate fuera 0,1, por ejemplo, vamos a actualizar esta función y vamos a ver qué tanto puede cambiar el gráfico. Quizás sigue encontrando el mínimo, ya con 0,1. Si graficamos, es muy alto, tal como se puede ver en los gráficos, no logra tener un equilibrio porque el learning rate, o sea, el step que está ocupando el modelo de optimización, que se llama ADAM, no logra encontrar el mínimo. Entonces está pasando esto, que es muy, muy alto. A ver, voy a ver si lo puedo bajar un poco. A ver si es 0,1, por ejemplo. Bueno, siempre depende del caso. Pero vamos a ver si es que en este caso 0,1 es suficiente o también es muy alto. Quizás vamos a pasar por todos los casos. Ya, acá funciona bien, relativamente bien. A ver, bueno, como es 0,1, a ver, ya, perfecto. Funciona relativamente bien, pero mucho más desordenado y no logra obtener mejores resultados. Lo que pasa es muy parecido al otro caso que habíamos visto, este de acá, que es alto, entonces optimiza un poco, pero pero no es suficiente. Entonces, vamos a ocupar un learning rate con un 0 más, 0,01. Y bueno, de hecho este es el que ya habíamos ocupado, así que ya sabemos que va a funcionar bien, pero ya que estamos haciendo todo el ejercicio, pasemos por este también para demostrar que un buen valor de learning rate hace que, bueno, de hecho acá la accuracy llegó a 1, acá el accuracy de validación también mejora, tiene mejores resultados. Ya, perfecto, los gráficos son mucho mejores y llegan a mejores valores, mayores accuracy y menor función de pérdida. Y lo último que me gustaría hacer es qué pasa si es que uno pone un learning rate muy bajo. Entonces, bueno, quizás es más fácil ponerlo así. Eh, mm, Voy a poner, no sé, 10. Eh, entonces, 10 elevado a -10. Entonces, muy, muy bajo y veamos cómo funciona. Quizás sigue funcionando bien, quizás es demasiado chico. Ahora vamos a verlo. Nosotros vamos a seguir con el máximo de 100 épocas, que de hecho nunca lo logramos. Eh, ya ahí, perfecto. De acá podemos ver que no logra aprender casi nada porque era muy, muy chico el learning rate. Eh, Quizá lo puse demasiado chico, pero era para que se entendiera la idea. Vamos a ponerlo como 5 o 4. Si total igual va a ser un learning rate muy chico. Ya, y ahora vamos a entrenar. Ya, perfecto. Este learning rate todavía era aceptable, por día a la -5, pero se demora muchísimo más. De hecho, el primer entrenamiento donde duramos hasta la época 100, por eso mismo, porque es muchísimo más lento, porque tiene un learning rate más bajo. Y
Entonces, con día a la -5 estamos por acá, sigue siendo bueno. Día a la -4 también y día a la -3 sí. Pero, por ejemplo, cuando pusimos día a la -10, ya era este caso acá, que es demasiado bajo el paso. Entonces, son como métricas que uno tiene que ajustar para cada problema. Em, bueno, y para este mismo caso voy a poner las matrices de confusión, solamente para demostrar que el modelo logra predecir más o menos cuál es el precio para cada caso. eh, y con sus errores. Y ahí dejo alguna referencia. Bueno, eso era el auxiliar. Veo que no tengo dudas en comentarios. No sé si alguno tiene una duda. Em, Espero que se haya entendido. Era un ejemplo, eh, creo yo, bueno como para ver cómo funcionaban las redes. Em, Así que eso, queda el material por si lo quieren revisar y cuando el profesor mande la tarea, este material va a ser muy bueno para tomarlo como base para realizar la tarea. Voy a dejar de grabar.